La extinción es un gran problema que nuestro mundo enfrenta, pero cuando se trata de estos animales extintos, tenemos que admitir que nos alegra nunca tener la posibilidad de cruzarnos en su camino. Y es que estas criaturas alguna vez aterrorizaron y dominaron el planeta Tierra, pero por causas del destino, desaparecieron. Esta noche presentamos solo algunos de los animales que afortunadamente ya no existen. Dunkleosteus, el monstruo acorazado. Este monstruoso pez gigante y carnívoro vivió hace unos 370 millones de años. Medía 6 metros de largo y podía pesar hasta 1 tonelada. Se le llamaba el pez de hueso oscuro, dado que en realidad su boca no estaba compuesta exactamente de dientes, sino de huesos. Su mordedura era tan potente como la de un cocodrilo. Los primeros restos fósiles de este pez se hallaron en 1867 y desde entonces se han encontrado más restos por toda América del Norte, Europa y África. Era uno de los mayores depredadores de las aguas del Devónico y se sospecha que tenía conductas caníbales. Este enorme pez acorazado era capaz de comerse a otros ejemplares de su misma especie. Titanoboa, la serpiente más grande de la historia. Después de que los dinosaurios se extinguieron hace unos 60 millones de años, una gigantesca serpiente llamada Titanoboa tomó su lugar como el reptil más grande y temible en la Tierra. Podía llegar a medir hasta 14 metros de longitud y a pesar más de 1 tonelada. Esta gran serpiente se la localizó en las selvas y pantanos de lo que ahora es Colombia, donde vivió por casi 2 millones de años. Como todas las serpientes, era carnívora, comía tortugas gigantes y cocodrilos de más de 5 metros. La Titanoboa se extinguió debido al aumento de temperatura y a los cambios climáticos de la época, pero hoy es conocida como la serpiente más grande que jamás haya existido sobre la Tierra. Pentecopterus, el escorpión acuático gigante. Imagínate un escorpión con un cuerpo en forma de remo. Ahora imagínate a esta misma criatura con un largo de casi 2 metros. El Pentecopterus, que apenas se descubrió en 2015, surcó las aguas de lo que ahora se conoce como el estado de Iowa, en Estados Unidos, hace unos 460 millones de años. Las extremidades traseras de este escorpión gigante marino incluyen paletas con una gran superficie, la que utilizaba para nadar o excavar. Y aunque su aguijón sin veneno solo era una humilde flecha para cazar su comida, no estaba de más el gran tamaño para impresionar. Sin duda, este escorpión marino es uno de los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. Titanis, las aves del terror. Más conocidos como los pájaros del terror, fueron un grupo de aves carnívoras que vivieron en Norteamérica y Sudamérica hace unos 2 millones de años. Podían alcanzar una altura de hasta 3 metros y sus picos eran tan fuertes y agudos que podían matar a otros animales con solo bajar la cabeza y romper el cráneo de sus presas. Se caracterizaban por tener unas piernas muy largas que les permitían correr a gran velocidad, y sus cuellos también eran largos para resistir los impactos que realizaban con sus enormes y potentes picos curvados. Sin embargo, a pesar de estos atributos, se ha asumido que cazaban animales pequeños del tamaño de un conejo, que podían ser despachados con el más mínimo esfuerzo. Phobromis, la rata del tamaño de un toro. Una rata del tamaño de un toro, este es Phobromis. Se trata de un extinto roedor que vivió en el antiguo delta del río Orinoco hace unos 8 millones de años. Como muchos otros roedores, era un herbívoro con premolares y molares coronados. Además, tenían unos colmillos incisivos de 30 centímetros de largo. Un esqueleto casi completo fue descubierto en Urumaco, Venezuela, en el año 2000. Tenía 3 metros de largo, más una cola de más de 1,5 metros, y probablemente pesaba entre 250 y 700 kilos. ¿Y sabes qué? Es tan solo el segundo roedor más grande de todos los tiempos. Si te asustan los ratones que se esconden en tu casa, no sé lo que te esperaría con este. Deinosuchus, el cocodrilo que cazaba dinosaurios. Este es el cocodrilo que luchaba con el primo del tiranosaurio Rex. Deinosuchus significa cocodrilo terrible, y ahora sabemos el porqué. Los fósiles del primo del tiranosaurio presentan marcas de los colmillos de estos cocodrilos, lo que significa que se enfrentaban a diario. El Deinosuchus medía de 8 a 15 metros de largo y se encontraba en ríos, lagos y el mar interior que cubría Norteamérica. Tenía la misma técnica de caza que el cocodrilo del Nilo,
Para atacar esperaba en el agua con solo el hocico y los ojos fuera. Su mandíbula gigante, sus tremendos dientes, armadura en la espalda y gran tamaño lo convierte en todo un asesino semiacuático listo para hacer del dinosaurio más incauto su comida del día. Meganeura, la libélula de casi 1 metro. Las libélulas son dulces y bellas, sus hermosas alas se pueden expandir hasta un par de centímetros, pero su ancestro el Meganeura tenía unas alas que podían extenderse hasta 80 centímetros. Es uno de los artrópodos que vivieron hace 300 millones de años durante el período carbonífero. En esta etapa, las concentraciones de oxígeno aumentaron radicalmente en el planeta Tierra, lo que le permitía a este insecto un sistema respiratorio más eficiente, facilitando así su enorme tamaño. Como las libélulas modernas, tenía enormes ojos compuestos, el cuerpo largo y delgado, patas espinosas y fuertes mandíbulas para atrapar a sus presas. El Meganeura era un carnívoro con gran apetito, alimentándose de insectos, anfibios y hasta reptiles. Gigantopithecus, el primate de 3 metros. Los Gigantopithecus son los ancestros de los simios modernos y los orangutanes, pero con un tamaño enorme de hasta 3 metros. Vagaron por Asia suroriental hace unos 300.000 años y podían pesar más de media tonelada. Su dieta consistía mayormente de vegetales, pero solo considerar que los brazos del macho tenían un alcance de casi 4 metros es una idea suficientemente aterradora. Se cree que su pariente más cercano es el moderno orangután, pero Gigantopithecus era demasiado grande para vivir en los árboles, por lo que seguramente se comportaba como un gorila. Es el mayor primate que ha existido en toda la historia de la Tierra. Megalodón, el supertiburón. Los antiguos océanos tenían como depredador por excelencia al megalodón, inmenso desde donde se le vea. Este animal era básicamente un supertiburón blanco de tamaño demasiadamente exagerado. El megalodón pertenecía a los superpredadores, esto quiere decir que no tenía depredadores naturales, estaba en lo más alto de la cadena alimenticia. Medía 16 metros de largo y pesaba 48 toneladas, era un monstruo de los mares. Vivió hace más de 20 millones de años y se alimentaba de grandes tortugas marinas, otros tiburones y comía hasta ballenas, lo que actualmente es el animal más grande. Su aleta dorsal se vería de lejos como la vela de un barco. Así de monstruoso era el megalodón. Y ahora una última pregunta. Si tuvieses que elegir a uno de estos animales para que siga con vida actualmente, ¿cuál hubieses escogido y por qué? Deja tu respuesta en los comentarios y si quieres ver más vídeos te dejo algunos en pantalla. Gracias por llegar hasta aquí.